Bien, a continuación vamos a hacer un proceso de regresión lineal empleando Excel tanto como si fuera una calculadora como empleando sus herramientas para realizar el proceso automáticamente. Entonces, la regresión lineal es un proceso de correlación entre dos variables, una que va a funcionar como el eje X y la otra como el eje Y, y se supone que debemos determinar si la serie de datos se ajusta al modelo lineal o no lo hace, y adicionalmente proponer dicho modelo lineal. Entonces, ¿qué es lo básico que vamos a necesitar para el modelo lineal? Entonces, el modelo lineal se supone que debe ser expresado en forma de la ecuación de la recta. Y va a ser igual a la pendiente por X más el intersecto en Y cuando X vale 0. He empleado el símbolo K en lugar del símbolo M de pendiente en matemáticas, debido a que estas regresiones lineales están muy enfocadas a fenómenos experimentales como en las ciencias de la naturaleza, biología, física y química, en la cual las constantes de proporcionalidad K generalmente se expresan con dicho símbolo en lugar del símbolo M. Adicionalmente tenemos R cuadrado, que es un estadístico de correlación y es el que nos dice qué tanto se correlacionan los datos experimentales con el modelo lineal que vamos a proponer. En este caso tenemos las estaturas y las masas de 10 jugadores de baloncesto y hay que determinar si la masa y la estatura se relacionan linealmente y proponer el modelo. Para eso vamos a necesitar el número de parejas, la sumatoria de X, la sumatoria de Y, la sumatoria del producto por Y, la suma de cuadrados de X y la suma de cuadrados de Y. Y posteriormente determinar las fórmulas para hallar cada uno de los componentes del modelo lineal. Vamos a comenzar con el proceso manual. Entonces n va a ser igual a la cantidad de parejas, que es igual a contar la cantidad de datos en una sola de las columnas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 datos. O puede emplear contará, una herramienta de Excel que nos permite contar automáticamente. Ahora, en el siguiente paso debemos escribir los productos X por Y para poder hacer la tercera sumatoria. X por Y. X por Y. Y hacemos lo mismo para todas las parejas de datos. Una vez que tenemos estas tres columnas, podemos comenzar. Bueno, nos faltarían otras dos, de hecho, para hacerlo más manualmente incluso. Nos faltaría la columna de x al cuadrado, x por x, y la columna de y al cuadrado, y por y. Entonces, este va a ser igual a x por x por x, y este va a ser igual a y por y, para obtener y al cuadrado. Y se realiza el procedimiento en todos los datos correspondientes. Una vez que tenemos esos datos transformados, lo único que hay que comenzar a hacer son las sumatorias. Entonces, suma de la columna de la X, suma de la columna de la Y, suma del producto X por Y, suma de X al cuadrado, suma de Y al cuadrado. Con esto hemos obtenido los datos semiconsolidados para poder obtener el modelo lineal. Una vez que tenemos estos datos, nos podemos olvidar de la tabla general y buscar las fórmulas que nos permiten calcular la pendiente, el intersecto y el coeficiente de correlación lineal. En internet existen muchas versiones de dichas fórmulas, pero me he quedado con estas tres.
Entonces vamos a revisar la más compleja inicialmente, que es la fórmula de la pendiente o constante de proporcionalidad. Y en este punto es solo seguir la fórmula. Entonces, abro paréntesis. Nos dice que n, que vale 10, por la sumatoria del producto x por y menos la sumatoria de x por la sumatoria de y. Eso dividido entre n por la sumatoria de cuadrados de x menos la sumatoria de x por la sumatoria de x cuadrado. Y por lo tanto, la constante de proporcionalidad va a valer 1,0217391. Y ahí usted lo va a reducir a los cifras significativas que usted desee. Digamos 2 cifras significativas, que es como lo que estamos midiendo acá, los valores con menos cifras significativas de los datos originales. Entonces eso sería un número entero y un decimal. O lo podemos dejar originalmente. Aquí usted ya elige cuántos decimales quiere dejar su pendiente. Vamos a dejarla con 3 decimales. Ahora, vamos con la otra fórmula, que es la del intersecto en y, cuando x vale 0, que es una fórmula ya mucho más simple. Entonces, ¿qué nos pide en esta segunda fórmula? Nos pide la sumatoria en y menos la pendiente o constante de proporcionalidad por la suma en x, todo esto dividido entre la pendiente, el número de datos o de parejas, n, y menos 107,13913 va a ser el valor de la pendiente, y nuevamente usted puede ajustar la cantidad de dígitos significativos con lo cual usted quiere representar su respuesta. Lo último que nos resta es hallar el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación se va a calcular con las desviaciones estándar de la columna de la x y la desviación estándar de la columna de la y. Significa que debemos calcular la desviación estándar de ambas columnas originales. Desviación estándar para cada una de las columnas originales. La fórmula en Excel es desbest para x y para y. Cortamos y pegamos. Le damos un mejor formato a estos datos para que se puedan ver los números, y con estos 3 datos podemos obtener la constante de proporcionalidad. Vamos a emplear la función potencia, y potencia nos pide 2 cosas: el número, que va a ser la fórmula del cálculo, k por la desviación estándar de x dividido la desviación estándar de y, y con eso tenemos el número, punto y coma, luego nos pide la potencia, que es al cuadrado. Cerramos, y el coeficiente de correlación es del 0,89. Con esto hemos completado la regresión lineal hecha de forma muy manualmente. Ahora, el modo en que Excel le hace esto es haciendo una gráfica inicialmente. Entonces usted selecciona sus datos
El de la izquierda lo va a tomar como X y el de la derecha siempre lo va a tomar como Y. Y nos vamos a insertar. Luego, dispersión, y aquí selecciona el que son puntos de datos. Una vez que tiene sus puntos de datos, los va a seleccionar haciéndoles clic sobre uno de los datos y luego clic derecho y va a buscar algo que se llama agregar línea de tendencia. En la línea de tendencia nos dan de hecho varios modelos para escoger, no solo el de la regresión lineal. Tenemos regresiones exponenciales, regresiones logarítmicas, polinómicas, potenciales y media móvil. Pero vamos a escoger en estos momentos regresión lineal, que es la que nos están solicitando. Entonces en ese punto lo que nos hace es dibujar una línea recta, pero no nos ha arrojado los datos que estamos buscando. Entonces vamos a buscar esas tres pestañas. Esta pestaña de acá nunca la debes seleccionar porque eso va a hacer que le ajuste la regresión lineal al punto 00 y es lo que no está buscando. Entonces esta primera pestaña nunca la seleccione. Va a seleccionar la segunda pestaña que le va a soltar la ecuación y observe que en la ecuación tenemos la pendiente 1,0217 y el intersecto menos 107,14. Y también va a pedir que le suelte en representar el R cuadrado del gráfico y le va a soltar precisamente el coeficiente de correlación. Entonces lo comparamos con los que calculamos. Vamos a darle más decimales. Entonces 1,0217, tal cual lo tenemos acá, y el otro menos 107,14. Y el coeficiente de correlación lineal a cuatro cifras significativas es de 0,8916. Ahora, ¿cómo hacer este mismo procedimiento con la calculadora? El problema es que existen muchas calculadoras y el modelo que tengo es esta de acá. Igual voy a explicar el procedimiento con esta misma calculadora, pero no sé si la suya sea igual. Bien, entonces mi consejo es que usted use la calculadora solo cuando esté metido en un ejercicio de lápiz y papel que no pueda usar Excel. Pero siempre que se pueda usar Excel es preferible hacer el proceso de la regresión lineal por medio de la inserción de gráficas. Esto se debe a que el proceso con la calculadora es extremadamente susceptible a errores y a que cada modelo de calculadora puede tener un modo diferente para manejar estos datos. Entonces, con esta calculadora Casio, lo que debemos hacer es buscar modo y buscar la opción llamada estadística, que en este caso es 3. Y aquí nos suelta una serie de tipos de correlación. Vamos a buscar la correlación lineal, que en este caso se simboliza como A más BX, donde A es el intersecto en Y cuando X vale 0 y B va a ser la pendiente. Escogemos la 2. Y aquí nos arroja la tabla de datos para X y para Y. Entonces, hay que comenzar a alimentar la calculadora. Primer dato, 186. Le damos igual para que lo cargue y después vamos a usar este botón de desplazamiento para regresarnos y colocar el dato de la Y respectiva, 85. Y le vamos a dar igual para que lo cargue y así sucesivamente con todos los datos que tenemos a nuestra disposición. Esta es la parte más susceptible a cometer errores en la regresión lineal empleando la calculadora. Bien, una vez que usted ha cargado sus datos, lo más conveniente es repasar las parejas de datos para que no se hayan cometido errores. 186, 85, 189, 85, 190, 86, 192, 90, 193, 87, 193, 91, 198, 93, 201, 103, 203, 100 y 205, 101. Una vez que ha corroborado esto, le va a dar AC al botón AC de la calculadora.
y le va a dar segunda función y va a buscar estadísticas en los comandos, que en este caso es la 1. Y aquí le va a dar regresión, que es la opción 5. Entonces aquí le va a dar A, B y R. Entonces en A nos dio 107, que es el valor del intersecto en Y cuando X vale 0. Siguiente dato, regresión nuevamente, la B, que es 2, que es la pendiente de la recta 102,17, y finalmente el coeficiente de correlación, que debe elevarse al cuadrado para dar el coeficiente de correlación al cuadrado. R cuadrado 0,8916. Bien, con esto hemos terminado las tres formas de hacer la regresión lineal por el método de mínimos cuadrados, del cual el que prefiero realmente es el de la inserción de gráficas. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.